Estamos con el periodista Paolo Benza para hablar de un tema complicado que tiene que ver con los controladores aéreos en Corpac. ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que hasta ahora no ha dicho nada? ¿Y por qué es importante investigar en este tema? Buenas noches, Paolo, ¿cómo estás? Y cuéntanos. Buenas noches, Paolo. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Transportes en este tema? Y como señalas en varios hilos, no está haciendo nada. Mira, el Ministerio de Transportes es el ente rector de todo lo que tiene que ver con aeronavegación, negocio aerocomercial, etc. El Ministerio de Transportes tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, que es la que debería supervisar que este tipo de cosas no ocurran. Corpac, que es la entidad que tiene en su planilla los controladores aéreos, también está adscrita al Ministerio de Transportes. Pero ahí lo más importante, la entidad clave que ha estado fallando en su rol supervisor y en su rol fiscalizador es la DGAC. La DGAC debía haberse asegurado de que los controladores, antes de que ocurra el accidente del 2022, no estaban haciendo la cantidad extrema de horas extras que estaban haciendo y digamos, estaban cumpliendo con lo que debían cumplir, que era, por ejemplo, no dormir en su puesto de trabajo, como se ha visto en los videos de la torre de control, ¿no? Pero el video de la dormida no fue en el momento del accidente. Eso no es realmente así. El supervisor que se ve durmiendo, que es Marcelo Rodríguez, sí, estaba como supervisor 5 minutos antes del cambio de turno, durmiendo durante 15 minutos. ¿Ya? Él había coordinado con los bomberos el ejercicio que se iba a realizar, y a él, y de hecho lo acepta luego en el video cuando ya todo ocurrió, a él los bomberos le habían dicho que tenían la intención de entrar a pista. El controlador Reinaldo Bravo, que entra en el turno siguiente, 5 minutos después de esa siesta de 15 minutos, no recibe esa información de Marcelo Rodríguez, porque Marcelo Rodríguez se acababa de despertar de la siesta. Luego, en los videos también se ve, en el turno ya del accidente, es más, cuando ocurre el momento exacto del accidente, hay una controladora que está durmiendo con una silla, con una mantita, con una almohada y con una silla más para apoyar los pies, que es otra controladora. Entonces sí había una persona durmiendo en la torre de control en el momento del accidente, y el controlador que originalmente se vio que Corpac decía que no había participado en el accidente, en realidad sí participó, porque su responsabilidad era decirle al controlador Reinaldo Bravo: oye, por si acaso me han dicho que quieren entrar a pista, especifícales que no lo pueden hacer. Corpac tiene una cerrazón absoluta en torno al hecho de que el controlador Reinaldo Bravo no les dijo autorizado ingreso a pista. Es el término técnico exacto que tendría que haber dicho para que los bomberos puedan entrar. Ellos se cierran en torno a ese punto. Y tienen un punto, efectivamente, los bomberos de Lima Airport Partners, los bomberos del AP, y no se trata de salvar al AP, no tenían la fraseología internalizada de que tenían sí o sí que escuchar eso para poder entrar a la pista. Pero si tú como bombero has coordinado previamente con el supervisor de la torre y le has dicho: oye, por si acaso yo quiero entrar a la pista, y el supervisor de la torre te ha dicho, que es como él mismo confiesa luego en el video, te ha dicho: bueno, lo autorizaremos de acuerdo a la disponibilidad de la pista. Y cuando pides autorización te dice autorizado el ejercicio, hay una ventana enorme que no debería haber para que tú asumas que tienes que entrar a la pista, porque ya habías coordinado previamente que lo ibas a hacer. Claro, pero exacto, lo acabas de decir también tú y lo has explicado muy bien, en el sentido de que cada operación tiene que ver con el momento justo de las cosas. O sea, digamos, no es como que yo llego acá a Switcher y digo: y mañana va a venir Carlín, dejen todo listo y ustedes lo hacen, sino que en el momento justo, cuando llega Carlín, el encargado de Switcher dice: opero. Yo creo que allí hay un vacío que la familia y los bomberos es, digamos, los que lo han dicho, ¿no es cierto? No los controladores, sino los familiares de los bomberos, en el sentido de que ahorita no se sienten acompañados ni por, obviamente, la DGAC ni por LAP. ¿Por qué ellos también tienen un punto al decir que no estuvieron apoyados en el término de prepararlos o decirles lo que iba a pasar ese día en el aeropuerto? Yo entiendo por fuentes directas de que los familiares de los bomberos, al contrario, no sé si se sienten apoyados o no por LAP, pero por quienes no se han sentido nunca apoyados ha sido por los controladores de Corpac. Y entiendo que la tesis de la defensa de los familiares de los bomberos es que Corpac no cumplió con su trabajo, porque tú puedes, sí, efectivamente, tú necesitas recibir una autorización para entrar a pista y por ende, insisto, no se trata de que los bomberos y por supuesto el LAP no hayan tenido una responsabilidad en el accidente. Pero si tú como controlador estás a cargo de toda la seguridad dentro de la pista y has coordinado previamente y te han dicho: tenemos la intención de entrar a la pista, y estás en un negocio de alta
o sea, la gente se puede morir por tu responsabilidad. Tú tienes que tener la capacidad de no dormirte y decirle, oye Reinaldo, por si acaso me han dicho que quieren entrar a pista, especifíqueles que no pueden entrar a pista. Eso jamás ocurre y no ocurre porque el controlador está durmiendo. Y eso es algo que Corpac hasta ahora no acepta. Yo no estoy diciendo que la responsabilidad sea entera de Corpac. Estoy diciendo que la responsabilidad por lo menos es en parte de Corpac. Y eso hay que tener sentido común. Claro, ¿y de quiénes son las responsabilidades en este tema trágico, digamos? En el caso del accidente, yo creo que la responsabilidad es compartida entre los controladores aéreos que estuvieron en la torre y entre el jefe de los bomberos que coordinó con el supervisor que estaba durmiendo el ejercicio. O sea, entre los tres. Sí, porque el jefe de los bomberos efectivamente tendría que haber sabido la fraseología exacta que tenía que recibir para poder entrar a pista y no la sabía. Entonces él asumió que cuando le decían autorizado el ejercicio, le estaban diciendo autorizado ingreso a pista porque él había coordinado previamente con Marcelo Rodríguez que querían entrar a pista. Ahí ocurre la descoordinación. Claro, y una tragedia, o sea, es... Pero realmente... claro, lo que yo he estado defendiendo desde hace meses es no nos quedemos en la tragedia puntual. La tragedia es una desgracia, ocurrió, murieron 3 personas y eso tendría que hacernos ver el tema de fondo. El tema de fondo es que los controladores estaban durmiendo en la torre. Porque el tema de fondo es que los controladores dormían porque hacían una cantidad enorme de horas extra que es inhumana. ¿Qué tendría que hacer la DGAC, digamos? Porque una de los, digamos, de las cosas que los cursos que tienen que llevar son, digamos, bastante como el cuello de botella, digamos, de la historia, ¿no? La DGAC tendría que haberlos obligado, como los ha obligado desde diciembre y ahora ha retrocedido, a cumplir con las 180 horas mensuales. Te doy los números exactos porque recientemente los he estado revisando. Hay un protocolo de fatiga, mejor dicho, la regulación aeronáutica del Perú 311, la RAP 311, te obliga a ti como Corpac a tener un protocolo para gestionar tu fatiga. Ese protocolo te exige que solo hagas 180 horas al mes como controlador. 144 por convenio y el resto, que son 36 horas extras. 36 para ellos es demasiado poco. Entonces ellos estaban haciendo hasta 216 horas al mes. Entonces estaban estirando por lo menos 30 y pico horas más, es decir, casi una semana más de trabajo metiéndole en ese mes. ¿Me dejo entender? Una semana más de trabajo. Si tú lo divides entre 5 días de trabajo a la semana, te da 10 horas de trabajo al día. 10 horas de trabajo al día lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, que somos periodistas y estamos acostumbrados a trabajar un montón. Igual es bastante y terminas extenuado. No, pero además no es lo mismo estar aquí Pero un escribiendo. controlador que tiene que estar viendo aviones y con un supuesto nivel de tensión alto, no puede hacer 10 horas al día. Ese era el ritmo que ellos estaban haciendo en el momento del accidente. Y ese es el ritmo que han vuelto a hacer ahora porque la DGAC se los ha permitido. La DGAC le cerró el caño en diciembre del año pasado. Le dijo, no más exención a ese punto de la regulación. Tienes que cumplir con las 180 horas. Y desde diciembre hasta enero los controladores estuvieron poniendo NOTAMs, que son estos avisos a los pilotos, diciendo, bueno, me han exigido que haga solo 180 horas, entonces no tengo cómo cubrir mis huecos. Entonces, separación de 5 minutos entre aeronaves para despegar. Sí, me acaban de pasar digamos, eso de ahí es lo que está haciendo lo que pasó este fin de semana, ¿no es cierto? Lo que acaba de ocurrir, que venía ocurriendo en realidad desde diciembre, pero se fue agravando, es que como la DGAC vio los videos de la torre de control de la gente durmiendo en noviembre del año pasado, un año después del accidente, se hizo un escándalo, los publicamos. Como ocurrió eso, la DGAC dijo, bueno, no más permiso para que incumplas con los protocolos o con tener protocolos. Ahora sí tienes que cumplir con las 180 horas, ya no 216. Entonces, como no les alcanza el personal para cumplir con 180 horas y llenar todos sus turnos, sobre todo en centro de control radar, entonces, como no les alcanza el personal, empezaron a decir, no, ahora 5 minutos de diferencia entre aeronaves para despegar en el aeropuerto y aterrizar. Una aeronave debería despegar o aterrizar cada minuto, minuto y medio. Si lo triplicas, cuadruplicas, eso se va acumulando. Y se iba acumulando, se iba acumulando, se iba acumulando. La semana pasada colapsó. ¿Cuánta gente está, digamos, antes de que este retroceso, cuánta gente estaba, digamos, viendo todo el terreno cuando empiezan a hacer, o sea, cuando está viendo la llegada de aviones? ¿Cuánta gente ha estado y cuánta gente pidió DGAC que se haga? Mira, no sé el número exacto en torre, pero lo que sí te puedo decir es que ellos han dicho que solamente estaban trabajando con 11 controladores en centro de control radar, cuando el ideal es que sean 18. El ideal es que fueran 18. Pero como ellos tenían 11, decían, bueno, entonces solo tenemos 11 para control, el del cielo, que es lo que hace control radar, ellos no hacen aeropuerto. Entonces con 11 no nos damos abasto, entonces solo puede entrar un avión cada 10 minutos en nuestro espacio aéreo. Ahora, tú puedes decir, sí, efectivamente no se dan abasto, ¿no? Entonces hay que hacerlo por la seguridad de la gente. Pero lo que coincide en todas las fuentes del sector aeronáutico es que en realidad era una huelga blanca, que era una forma de ellos de quejarse y de protestar para que les restituyeran la capacidad de hacer horas extra para llenar esos huecos.
Porque Y la gente de DGAC, ¿qué dice sobre este tema? O sea, ¿cuál es su solución a largo plazo? Porque me imagino que en este tira y afloja no es sostenible. Yo he Digamos. consultado varias veces al área de prensa de la MTC y al final me respondieron una vez, que fue la primera vez que publiqué sobre el tema. Después me dejaron de responder. Entonces ya no hay una versión oficial. Donald Castillo es el director general de Aeronáutica Civil, que hasta ahora ha pasado absolutamente piola en todo este tema. No ha respondido absolutamente nada de lo que tendría que haber respondido él como responsable directo de supervisar todo lo que ha pasado en estos tiempos. Y eso no va a pasar todavía. Entonces, lo que Ha dices ido al tú. Congreso hoy día, pero no ha tenido mayor intervención. Hoy día en el Congreso han pedido privatizar Corpac. Privatizar Corpac, ¿no? Es lo que están pidiendo. Yo no sé si eso tenga tanto ¿Esa es la sentido. solución? Yo no sé si eso tenga tanto sentido, ¿no? Tú difícilmente le puedas entregar a una empresa privada el control de todos los vuelos, porque también incluyes vuelos del presidente, incluyes vuelos de aviones de los ministros, incluyes hasta coordinación con los vuelos militares. Es un poco más complejo, ¿ya? Pero lo que sí tiene es una solución inmediata que no hay razón real o válida o legítima para negarse, es momentáneamente traer controladores extranjeros, ¿no? Si tienes un hueco de 150 controladores que te faltan, trae 100 extranjeros. ¿Por qué no lo puedes hacer? Mientras traes a los extranjeros, trae a los extranjeros 6 meses, un año. Y Pero después bajo en ese esa año... lógica, si igual el LAP lo maneja, que es una empresa privada de nuestro aeropuerto, ¿por qué no Corpac una empresa privada? Porque Corpac no solo maneja la pista del aeropuerto del AP, ¿no? del Jorge Chávez. Corpac maneja todas las pistas. Todas las pistas de aterrizaje de todo el país son manejadas por Corpac, no solo la del aeropuerto. Es un bien estratégico, digamos. Sí. O sea, si tú autorizas el despegue del presidente, después cómo vas a echarle la responsabilidad a una empresa privada se complica todo mucho más, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es, como digo, traer controladores extranjeros durante 6 meses, un año, mientras actualizas a los controladores de la FAP, que tienen una formación distinta, pero es una formación, y mientras intervienes en la escuela de controladores y te aseguras de que esos controladores egresen. Como parte de esa intervención, ¿qué tareas tendrían que hacer de inmediato? Tienes que asegurarte de que el encargado de la escuela no sea parte del sindicato o allegado al sindicato de controladores. ¿Por qué es importante que no esté el sindicato? Porque hay un incentivo muy perverso en que no egresen suficientes controladores de esa escuela para que ellos puedan seguir haciendo horas extras como sindicalistas. A partir de las 140 horas se cuenta como... A partir de las 144 horas se cuenta como horas extras. Pero, digamos, yo no conozco muy bien cómo funciona ese sindicato, pero en general, para anular un sindicato, lo que hacen es... No tienes que anularlo, ¿eh? Puedes mantenerlo, pero que no esté a cargo de la escuela. Lo que digo es... Claro, lo que se hace es llenar de trabajadores para que el sindicato ya sea el 10%, el 8%, el 5% y ya no tenga un papel relevante en cualquier lugar. No sé cómo funciona ahí. Pero, digamos, no sé, bueno, acá no hay sindicatos en general fuertes, ¿no? Los del sector público, coincidentemente, son los más fuertes, ¿ya? En Corpac hay 5 sindicatos, Cite Corpac, Citrabur, no sé qué. 4 de ellos son de administrativos, apoyos operacionales, no son tan poderosos. El sindicato de controladores, que es SUCTA Perú, el principal sindicato de controladores, que es SUCTA Perú, es poderosísimo, porque cuando ellos paran, se para todo el tránsito aéreo. ¿Qué otros sindicatos dices tú en el estado que conoces? Me refiero a los de Corpac. Ya. Me refiero a los de Corpac. Ya, perfecto. Me refiero a los de Corpac. En Corpac hay sindicatos poderosos y el más poderoso, porque los demás no son tan poderosos, es SUCTA Perú. Tiene un poder desbordado. En mi opinión, tiene un poder desbordado. Claro. Son aproximadamente, Contraloría hizo un informe a raíz de la huelga. ¿Te acuerdas que hubo una huelga con Betsy Chávez en Semana Santa, que pararon en el 2020 y pico, 2021? A raíz de esa huelga, Contraloría hizo un informe, y en ese informe se consigna que hay 312 controladores a nivel nacional y el 80% son sindicalizados. Fuentes de Corpac me dicen que el 20% restante son hostigados y son enviados a aeropuertos de provincia donde nadie quiere ir. Entonces el 80% de los controladores, según Contraloría, son sindicalizados. Cuando Corpac hace una huelga, para todo el tránsito aéreo del Perú. Cuando SUCTA hace una huelga, perdón. No, claro, sí. Lo que está ahí en juego también es los sindicatos, como dices tú, que pueden tomar una organización y eso no está bien, digamos, ¿no? Eso no... Y conversando, ¿ya has entrevistado a los sindicalistas? ¿Has hablado con ellos? Voy a tener una reunión hoy día con ellos, de hecho. Los he buscado antes a través de Corpac y Corpac nunca me ha querido responder. Y recientemente... ¿Cuál es tu primera pregunta para cuando los tengas ahí? Oye, ¿qué onda? ¿Por qué, por ejemplo, pidieron
¿por qué pidieron en su huelga la renuncia de 3 gerentes para después para que esas gerencias fueran copadas luego por miembros del sindicato, ¿no? Porque es evidente. Y la otra gran pregunta que todos se hacen es, todos los miembros del sindicato, que son los que al final son voceros de Corpac, Claro. terminan apareciendo en medios diciendo que ellos están trabajando hace 3 años para arreglar la escasez de personal en controladores. Hace 3 años están trabajando, cuando ocurrió el accidente en el 2022 seguían trabajando, luego cuando se mostraron los videos el año pasado, hace unos meses, seguían trabajando y todavía siguen trabajando y todavía no se sabe cuándo va a terminar ese trabajo para poder tener controladores para cubrir esos huecos. Entonces sería, ¿por qué no es tan difícil formar un controlador? Es una profesión especializada, es una profesión difícil, ¿no? Pero no es una profesión imposible. ¿Qué pregunta les harías a la... ¿Qué pregunta le haría el app? Sí. ¿Por qué no está operando la segunda torre en la noche? Eso es algo totalmente distinto. En la segunda torre del aeropuerto Jorge Chávez no está operando de noche. ¿Te acuerdas que hubo en plena protesta, Sí. en plena protesta, cuando el país se caía a pedazos, Dina Boluarte fue al aeropuerto a inaugurar la torre de control? Sí, La segunda torre. súper random fue. Sí, la me segunda acuerdo. torre. Y todos Ya. ahí aplaudiendo como focas. No, bravo, bravo, la segunda torre. La segunda torre no se puede usar de noche. Porque hubo un problema con los vidrios que pusieron Lima Airport Partners generaban un reflejo que en la noche no se pueden usar. Y todavía no se pueden usar. Y se van a terminar de ¿Y cambiar. ¿Es muy difícil de cambiar? Se van a ¿Por qué? cambiar hasta agosto de este año. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de cambiar eso? Bueno, son virus especializados. Yo sé que el cronograma especifica que hasta agosto de este año recién se van a terminar de cambiar. Tienen que hacer un mock-up y probar el mock-up y después que te aprueben el mock-up y después mandarlos a hacer y traerlos, embarcarlos porque vienen por barco, ¿no? Etcétera. Está hasta agosto. O sea, es hasta agosto el cambio. El cambio de vidrios. O sea, hasta agosto lo más probable es que no se pueda usar la segunda torre de noche. Ahora, ellos alegan, es verdad, que, y esto no lo he podido comprobar porque no he podido ir ni a Aeroparque ni a pero que, por ejemplo, en aeropuertos en Argentina como Aeroparque o en algunos otros aeropuertos de la región, ese mismo vidrio está ahí y se genera ese mismo reflejo y no molesta a los controladores de esos países, ¿no? Eso es lo que ellos alegan, pero igual, ¿no? O sea, tenemos una segunda torre que no se puede usar, ¿no? Claro, pero me imagino, pero te han dejado entrar al aeropuerto y chequear todo. ¿Qué cosa? O sea, tú has pedido ir al aeropuerto a... No, hay un informe donde se especifica que esa es la razón por la cual no se puede usar la segunda torre de noche. Está por escrito. Igual es surreal, ¿no? Es surreal. Es surreal que haya ido la presidenta, pero una segunda torre que no se puede usar en la Claro, noche. claro, ¿no? claro. ¿Cuán difícil es hacer temas económicos, reportear temas económicos en un país en el cual ahorita todo se cierra y no hay una apertura, digamos, a temas difíciles, ¿no? Que hay que seguir, no es una historia que uno hace de un día. ¿Cuán difícil es, Paolo? Es complicado, pero también es una beta donde mucha gente no se mete, ¿no? Por alguna razón la gente prefiere los periodistas prefieren cubrir temas políticos. Y no Cuando a económicos. veces los temas económicos están mucho más directamente vinculados a la gente, ¿no? Bueno, Paolo Benza, periodista, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más en Nativa Fondo.